En el video de hoy lo que quiero hacer es presentarles la unidad 2 en cuanto a lo temático y a lo cronológico. No voy a hacer un gran desarrollo de contenido, sino que lo que quiero plantearles es un acercamiento a los temas que vamos a ver. Si bien son temas que en parte ustedes ya vienen viendo desde el primer grado de la escuela primaria, lo que vamos a hacer ese año es, por un lado, repasarlos y por el otro lado plantear posiciones particulares con respecto a este hecho que es la conquista de América. Los temas en general son el arte y la conquista de América y el arte colonial. Entonces vamos a estar hablando de un periodo de tiempo que está comprendido entre el siglo XVI, el siglo XV y fines del siglo XV y hasta el siglo XVIII, en todo lo que es América hispana. No vamos a ver el caso de Norteamérica y tampoco vamos a estar viendo, salvo tangencialmente, el caso de la conquista portuguesa en América. Nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es Hispanoamérica. En las próximas diapos les comento cuáles son los contenidos y cuáles son las fechas que vamos a tener en cuenta como primer medida para partir en esta unidad, y les voy a pasar otros PowerPoint como para que vayan viendo en contenido general cosas que son de otra materia, pero les va a reforzar la mirada sobre el arte que nosotros vamos a estar viendo para esta unidad en América. Como problemáticas generales, lo que vamos a ver es, por un lado, el proceso de aculturación y evangelización en América. Esto implica hablar de un proceso en el que se trata de abolir totalmente, de anular totalmente la cultura preexistente en un lugar e imponer prácticas e ideologías que vienen de otro lado. Eso es lo que sucede o lo que intentaron que pasara en América. Por eso se habla de un proceso de aculturación. Se anula la cultura preexistente y se impone una nueva. Fundamentalmente, de lo que estamos hablando es de la cultura. En el caso de los que nosotros vimos, son aztecas, mayas e incas, y se impone una cultura europea, renacentista, católica, apostólica, romana, y en la mayoría de los casos española. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se va a producir ese, en primer lugar, choque cultural y en segundo lugar, imposición ideológica. Por otro lado, lo que vamos a ver es el proceso de abolición de las idolatrías y la imposición del estilismo artístico europeo. Con abolición de idolatrías, lo que nos referimos es que lo que hacen los españoles es destruir todo aquel resquicio de religiosidad anterior o religiosidad previa. Todo lo que tenía que ver con producciones de adoración religiosa se van a tratar de destruir por completo. Y a partir de eso imponerse una forma artística que diera cuenta de la religión, fundamentalmente de la religión europea. Por eso se denomina una abolición. Y como una tercera problemática, un tercer componente, es el arte colonial, que es posterior al proceso inicial de conquista, en el que se ve, en este arte colonial, se ve el sincretismo ideológico entre las producciones que se producen en América. ¿Por qué sincretismo? Porque si bien hubo un intento de una abolición absoluta y de una aculturación general por parte del componente europeo, no podemos decir que muere totalmente la cultura americana previa.
lo que va a suceder es que en los supervivientes de esas culturas queda un resquicio de la cultura original y eso emerge de alguna manera en las producciones americanas posteriores, sobre todo las del periodo colonial. Por eso se dice que hay un sincretismo, hay una mezcla entre la herencia americana original y la imposición europea. Y como fechas a tener en cuenta dentro de este primer momento, de esta primera aproximación a la unidad, las que hay que tener en cuenta son 1492, que es la llegada de la primera expedición de Colón. En esa primera fecha se llega a las islas del Mar Caribe. Si bien Colón tuvo varios viajes o varias expediciones, recién en la tercera expedición y en la cuarta llega al continente propiamente dicho. En los viajes anteriores solamente llega a las islas. En 1520 se produce la llegada de Cortés a Tenochtitlán. O sea, Colón descubre las islas y hasta ahí llega, hasta la costa, podríamos decir, de América. Cortés es el que empieza a adentrarse en el territorio, llega a Tenochtitlán y conquista toda esa cultura, la cultura azteca. Y entre 1532 y 1533, Pizarro conquista al Imperio Inca. ¿Por qué 2 años diferentes? Porque en realidad en 1532 empieza a conquistar el territorio y toma algo del imperio Inca, y en 1533 se da la entrada a Cusco, efectivamente. Entonces, por eso esa diferencia de años. Esos son los primeros momentos de lo que nosotros vamos a ver en esta unidad. Pero piensen que todo el proceso de la conquista americana llevó mucho más tiempo y la imposición de la colonia se desarrolló durante 2 siglos como mínimo. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que esta conquista produjo serias consecuencias dentro de lo que es América, como por ejemplo la desaparición de los sistemas políticos originales, la pérdida de la soberanía de los pueblos originales sobre sus territorios, en muchos casos la desaparición cultural, en donde nosotros lo que podemos ver es que hay una pérdida absoluta de esa herencia, destrucción de obras originarias, como por ejemplo la ciudad completa de Tenochtitlán, que solamente hoy, 6 siglos después, podemos decir que, 6 siglos completos no, pero casi 6 siglos después podemos decir que empezamos a encontrar algún tipo de resquicio de esa cultura. La subordinación completa a una imposición cultural, esclavitud, que si bien fue prohibida por la Iglesia, que fue uno de los grandes mecenas de esta conquista, prohibió, se llevó a cabo hasta el siglo XIX, y el colapso demográfico absoluto. Piensen también que fue la mayor masacre producida por la humanidad sobre la misma humanidad. Entonces todo eso lo vamos a estar viendo en esta unidad temática de la materia, además de, por supuesto, enfocarnos después en el tema artístico.